Página oficial y veían que había mucha diferencia con lo que marcaban la mayoría de las encuestas, que prácticamente ni por asomo habían vaticinado la victoria de la Libertad Avanza, con más de 10 puntos de ventaja sobre el peronismo y todas sus formas de representación política en la última elección, y fundamentalmente lo que estaba ocurriendo en provincia de Buenos Aires. Muy pocos se animaron a pronosticar que la Libertad Avanza iba a superar el 40% de los votos. Tal vez de las pocas consultoras que así lo vio, estaba CB Consultora. Martín Bazán es subdirector y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Martín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. A usted por atendernos. Bueno, ustedes la vieron. ¿Qué estaban viendo en el terreno, en el territorio? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que la Libertad Avanza estaba tan competitiva y que se iba a imponer el domingo? Bien, sí, nosotros estábamos trabajando o veníamos viendo una progresión en las encuestas que veníamos haciendo que nos daban tres hipótesis principales, ¿no? Una mayor participación de la que habíamos visto en muchas de las elecciones provinciales legislativas. Nosotros calculábamos un nivel de participación más cerca del 70 que del 60, lo que permitía o abría el juego a que un votante que no se había expresado en otras elecciones lo hiciese, y era muy probable que sea un voto apático a la política, que tuviera una tendencia mucho más al voto hacia Javier Milei. Y veíamos con ese indicador que la diferencia se iba achicando abismalmente en la provincia de Buenos Aires. Una semana después de lo que fueron los resultados de septiembre, nosotros ya teníamos la diferencia a la mitad. Teníamos 7 puntos de diferencia. Sobre los 14 que había sido la ventaja del peronismo. ¿Y le encontraban una interpretación, digamos, lograban profundizar en lo cualitativo, independientemente de lo cuantitativo? No, la interpretación venía más que nada por el lado político. Era un indicador muy similar a lo que pasó en 2019, ¿no? Con Macri, recordemos que pierde las PASO y después recupera muchísimos puntos, pero el principal indicador era la fuerza de que no estaban poniendo los intendentes en una presunta elección de octubre, ¿no? Y que había muchas atomizaciones de la Libertad Avanza en muchas secciones que representaban a la centro derecha, que ya no estaban para octubre, ¿no? Y que eran todos votos que se iban a terminar volcando hacia la Libertad Avanza. Esto era una semana después de septiembre, ¿no? Después pasó lo de Spert, ahí la diferencia veíamos que se estancó, no se seguía achicando, y en las últimas 2, 3 semanas, bueno, empezamos a ver que la diferencia se venía haciendo menor hasta que quedaron muy parejos. Nosotros teníamos un empate técnico ya casi. Y lo fue, sí. Terminó siendo una diferencia de medio punto porcentual, que hasta algunos creen que puede haber alguna modificación con el escrutinio definitivo. ¿Habrá influido esta advertencia del gobierno norteamericano de estamos con el gobierno de Milei, pero si no gana la elección intermedia, nos vamos? Y muchos veían un horizonte de mucha zozobra en lo económico, cambiario, financiero. Yo creo que terminó... No sé si termina teniendo un impacto tan grande, pero sí el voto hacia Javier Milei es un voto que se sustenta muchísimo en la perspectiva positiva a lo que viene, ¿no? El votante de Javier Milei cree que en los años próximos y en este año las cosas van a mejorar. En el mediano plazo una visión positiva de lo que puede llegar a pasar en términos económicos y sociales. Y esa noticia fue una noticia alentadora a ese tipo de pensamientos, ¿no? Me parece que indirectamente termina teniendo una incidencia. No creo que haya sido tan directo, pero de todas maneras, obviamente la Libertad Avanza llegaba a esta elección en términos de imagen en su peor momento, también hay que decirlo. ¿Ustedes venían midiendo imagen y lo veían con una caída en la ponderación popular? Sí, nosotros veníamos midiendo desde el inicio de la gestión, que arrancó ya con casi 59 puntos de imagen positiva y llegaba a la elección con casi 43. Es decir, en estos 2 años una caída de casi 16 puntos, y estaba en el peor momento. Aún así le alcanzó, ¿no?, para hacer una muy buena elección y ganar. No quita a que tendrá que rever y cambiar algunas de las cosas para seguir teniendo ese voto esperanza que perdió
en algunos casos y que logró conservar en otros, ¿no? ¿Van a hacer alguna encuesta de imagen en lo inmediato? ¿Calculan que va a subir el acompañamiento, la imagen del presidente después de la elección del domingo o van por carriles separados? No, sí, nosotros ya tenemos un estudio que hicimos después de las elecciones y nos da un Javier Milei con una imagen positiva de 46%, una subida de casi 3 puntos. Siempre es algo que después de un proceso electoral y de una victoria importante se genera un crecimiento en términos de imagen. Yo creo que lo más importante lo vamos a ver de acá a unos meses, ¿no? Donde todo se empieza a estabilizar y empecemos a ver cuál es el rumbo del gobierno, si sigue manteniendo el rumbo que tenía, si tiene un rumbo más dialoguista, y la relación con los gobernadores empieza a ser de otra manera. Me parece que eso va a ser lo más jugoso de ver en un tiempo, ¿no? Lo último, había mucho voto vergonzante, mucho voto oculto. Ustedes venían viendo una disminución de la diferencia en provincia, ¿no? De los 14 a los 7 en lo inmediato, después se estancó, empezó a achicarse. Muchos no vieron, había un voto, digamos, que no se decía abiertamente, como pasó, no sé, recuerdo en la década de los 90 con parte del menemismo. ¿Había voto oculto, vergonzante? Sí, había un voto que no decía específicamente a quién iba a votar, pero sí tenía una buena imagen del gobierno nacional, sí creía que las cosas iban a estar bien en el corto plazo, pero bueno, después quizá terminaba volcándose como un indeciso, pero en el fondo sabíamos que si iba a votar, iba a ser votante de Javier Milei, ¿no? Eso siempre, ese juego de análisis, las encuestas son un instrumento muy rico, ¿no? Y después, detrás de ese método hay un análisis político muy interesante que creo que muchas veces uno también ha fallado, obviamente, ¿no? Pero lo que falla no es el método, sino es el encuestador en el proceso del análisis de la utilización del elemento. Martín, gracias por el testimonio de la radio. Le dejo un saludo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, de las pocas encuestadoras que logró predecir con mucha precisión el escenario político del domingo, con La Libertad Avanza como principal fuerza política del país, con más del 40% de los votos, y el escenario bonaerense, donde recortó la distancia inicialmente y la terminó ganando por medio punto porcentual. 8:22 ahora en la mañana. En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full.